Este fanfic es el primero del canal. Si te gusta y quieres apoyar, suscríbete, dale like y espera el siguiente episodio. Dejando de lado las formalidades, este fanfic no me pertenece. El link del autor estará en la descripción. Vayan a darle mucho amor de parte del canal. Capítulo 12. Explicaciones. El pasado de Reginald. Dentro del edificio, los presentes veían con sorpresa la aparición de una de las entidades más poderosas del mundo, aquella que podría eliminarlos a todos con un simple movimiento de sus manos. Otis, la representación del infinito, estaba presente y los representantes de la Alianza Sobrenatural estaban estupefactos ya que no la habían visto desde la batalla final donde Triexa había sido sellado de nuevo. Por parte de Reginald y Alessandra, los dos miembros de DH estaban con la sorpresa y el nerviosismo ya que sabían quién era la pequeña que estaba parada en la mitad de la mesa. No eran idiotas, toda la información que le habían sacado a Risebin y Euclid era muy completa y tenían un buen conocimiento de las entidades sobrenaturales que estaban en top 10 de más poderosos en la actualidad. Pero sus expresiones eran de tranquilidad, aunque por dentro estuvieran muy asustados de estar en presencia de la que podría acabarlos a ellos y a la organización en un abrir y cerrar de ojos. Por su parte, Otis veía a todos con su clásico estilo. La pequeña procedió a levitar mientras hacía uso de su poder y manifestaba una silla al lado de los líderes de las facciones y se sentaba en ella. Comiencen, fue lo único que se escuchó decir a la Loli, lo cual hizo que los demás recordaran lo que estaba por pasar. Kofa Sassel llamó la atención de los demás. Déjenme presentarles a nuestra invitada sorpresa. No será necesario, señora Sassel, le interrumpía Reginald. Sabemos muy bien quién es ella. Esto llamó la atención de los presentes. El dragón del infinito, Ouroboros. Otis, terminaba de decir Alessandra con un ligero toque de nerviosismo. ¿Cómo es que ustedes? Preguntaba Serafal con desconfianza. La información que obtuvimos por parte de nuestras fuentes era muy completa, decía Reginald, quien podía sentir la mirada de Otis en él mientras que él observaba a Sirsech y compañía. Ya veo, susurraba Michael. Si no les importa, me gustaría preguntarle a Otis unas cuantas cosas, decía Bali. Los demás se giraron a ver a la chica peli platina y luego las miradas se posaban en Reginald y Alessandra, esperando la respuesta de ambos. Sería muy arriesgado de nuestra parte no acceder a la petición de la Akuryukou, en especial al ser algo que concierne a una de las entidades más poderosas de la existencia, decía Reginald. Además, creo que sería buena idea que se saciara la curiosidad que puedan tener, decía Alessandra, quien aún mantenía su expresión risueña a pesar de que se sentía muy nerviosa. Ya los escuchaste, Bali, decía a Sassel, mientras que la chica se giraba para ver a Otis, quien ahora tenía la vista puesta en Issei, quien se mantenía firme en su posición. Otis, le llamó Bali, y la mencionada la miraba. ¿En dónde habías estado todo este tiempo?, cuestionaba la peli platina. Otis veía a Bali con su típica inexpresividad y luego procedió a responder con su tono monótono. Estuve pensando, decía la Loli, haciendo que la duda surgiera en los seres sobrenaturales. ¿Pensando? ¿Sobre qué?, cuestionaba Sirsech. Sobre lo que son los sentimientos, decía Otis, aumentando la curiosidad de los presentes, hasta de Reginald y Alessandra. ¿Eh? Fue la inteligente pregunta de Bali, Rías y los demás. Si sentimientos por él, terminaba de decir Otis al momento que señalaba a Issei, haciendo que todos abrieran los ojos por la sorpresa de lo dicho por la pequeña pelinegra. Hasta Reginald y Alessandra estaban estupefactos por lo que escucharon. Pero sé cómo, preguntaba alterada Alessandra. ¿Que no se supone que no tienes género? Otis se giraba para ver a la castaña y por una milésima de segundo y sin que los demás se pudieran dar cuenta, la pelinegra obtuvo un brillo distintivo en sus ojos. Tú, decía Otis con un tono seco. Siento mucha malicia en ti, susurraba Otis mientras mantenía su mirada en la doctora, la cual se tensó por las palabras de la representante del infinito. Los demás apenas habían salido de la declaración del interés de Otis por Issei cuando cayeron en otra al escuchar lo dicho por la Loli que concernía a la doctora. Sirsech y Azazel entrecerraron los ojos ya que la corazonada que tenían acerca de la doctora parecía estar en lo correcto. Serafal adoptó una expresión seria luego de escuchar las palabras de la Loli pelinegra. Rías, Bali y Kuroka tenían una mirada seria dirigida hacia la doctora y Michael aprovechó para usar sus poderes que le permiten mirar el corazón de una persona y saber si está o tiene motivos malévolos. Reginald por su parte endureció la mirada por lo dicho por Otis. Él sabía que se acercaba el momento de revelar todo y no le agradaba en lo más mínimo. Cuando Michael hizo uso de su habilidad y lo centró en la doctora, se llevó una gran sorpresa.
El líder de la facción del cielo soltó un jadeo de sorpresa mientras el sudor recorría su frente y temblaba levemente. Todos prestaron atención a la acción del rubio y fueron Sir Setch y Azazel quienes veían a su compañero preocupados por lo acontecido. Michael se percató y como pudo salió de su estado e intentó calmarse, además de que les dirigió una mirada a ellos dos y se dieron cuenta del mensaje de la mirada que decía les explico después. Como sea volvía a tomar la palabra Otis, no tengo género pero puedo darme uno cuando quiera respondía la Loli a la doctora. Entonces todo este tiempo estuviste aclarando tus ideas? Preguntó algo dudosa Bali quien decidió dejar de lado lo concerniente a la doctora por el momento. Así fue la simple respuesta de Opis. ¿Y a qué respuesta llegaste Opis mía? Preguntaba Kuroka con sumo respeto. Aún no lo sé, solo sé que tiene que ver con Issei decía Otis, me siento feliz cuando pienso en él, me siento triste cuando recuerdo cómo trata a las demás chicas, confesaba Otis sumergiendo de nueva cuenta a todos en la sorpresa. Quiero el mismo trato que le da a las demás, le pregunté a Gran Rojo y me dijo que puede ser amor pero yo jamás he sentido eso reveló la pequeña. ¿Amor? Susurraba incrédula Rías por la confesión de la chica. Por eso he vuelto, quiero experimentar el amor una vez más tomaba la palabra Otis, quiero saber más de los sentimientos. Toda la sala se vio envuelta en un silencio el cual nadie tenía el valor de romper. Todos se mantenían en sus propias mentes, pero sabían que debían tratar otros temas, así que Sir Setch se armó de valor y carraspeó su garganta llamando la atención de todos, incluso de Otis. Eso fue verdaderamente revelador, pero no olvidemos a lo que hemos venido dijo mientras le daba una mirada a Reginald quien recobró la compostura y veía a su homólogo pelirrojo, aún necesitamos aclarar varias cosas con usted Reginald-san. Así es señor Sir Setch respondía el peliblanco. Mientras este intercambio de palabras se dio, Otis ahora estaba centrada totalmente en Issei, quien se mantenía firme y no había hecho ningún movimiento en todo el transcurso del tiempo que duró el discurso de Otis. Rías, Bali, Serafal y Kuroka, a pesar de la importancia de la reunión, mantenían la vista en Issei. Los ojos de Rías reflejaban calidez y anhelo, los ojos de Bali tenían un brillo especial y la chica contaba con el deseo de enfrentarse a su amado para probar su fuerza. Serafal veía todo con un ojo analítico y de vez en cuando dirigía su vista hacia la doctora Alessandra y Kuroka tenía sus sentidos activados mientras analizaba de manera minuciosa el aura de Issei, recordando lo que habían hablado con anterioridad y que posiblemente Issei estuviera bajo alguna especie de control. Pero Otis pudo percibir algo que hasta ahora nadie más había logrado, ni siquiera Kuroka con su maestría en el Senjutsu. ¿Qué le hicieron a Issei? Preguntaba la pelinegra con un tono serio. Una vez más la sala se vio envuelta en el silencio, solo que este era un silencio incómodo. Reginald empezó a sudar frío al escuchar lo dicho por la ahora dragona y su nerviosismo regresó. Esto no pasó desapercibido por los líderes de las tres facciones y fue Azazel quien decidió tomar cartas en el asunto. Lo noto algo nervioso Reginald-san, ¿acaso hay algo que debamos saber? Preguntó Azazel. Lo dicho por el caído hizo que Reginald se tensó por lo que dijo Azazel e incluso la doctora dejó de lado su preocupación por su persona al escuchar la pregunta del pelinegro de mechones dorados. El movimiento involuntario del peliblanco logró captar la atención de Sir Setch, Michael y Serafal mientras que las chicas tenían una mirada de preocupación que estaba dirigida hacia Issei. Antes de que pudieran seguir interrogando al líder de DH Kuroka tomó la palabra. ¿A qué se refiere Opis-sama? Preguntaba la necómata pelinegra. ¿Hay algo malo con Issei? Volvía a decir Opis, no detecto a Drake. Eso último dicho por la representación del infinito cayó como un balde de agua fría. ¿Cómo era eso de que no podía detectar a Drake? ¿Qué significaba eso? Había muchas preguntas que tenían los presentes y todas tenían que ver con una misma persona, Issei. Pero también tenían relación con los integrantes de DH y el saber qué pasó durante el tiempo que Issei estuvo con ellos. Todas las miradas pasaron de incredulidad a furia y se centraban en Reginald y Alessandra, pero especialmente en el líder peliblanco, quien pudo sentir todo el instinto asesino por parte de los presentes y que estaba centrado en su persona. Esperen un momento, se escuchó la voz de Albion, quien había intervenido en la conversación. ¿Albion? Preguntaba Bali en voz alta. ¿Qué sucede, compañero? Cuestionaba la peli platina. En estos instantes puedo sentir la presencia de Drake, pero es muy débil, revelaba el dragón blanco. Esto último dicho por el dragón llamó la atención de todos los presentes una vez más, en especial de cierta doctora Castaña que veía con sumo interés a la peli platina luego de que su dragón empezó a hablar. ¿Cómo que en estos instantes, Albion? Interrogaba Bali. ¿A qué te refieres con eso?
Me disculpo si mantuve esto en secreto de ti y los demás, pero no quería preocuparlos, hablaba Albion con un tono de remordimiento en su voz. Unos meses que se cumpliera el año después de que iniciara la misión de Issei sentí un cambio en la voz de Gear y de repente dejé de percibir a Drake. Este nuevo flujo de información despertó el interés de todos, en especial de Azazel, al mismo tiempo que hacía que la doctora Alessandra se pusiera nerviosa. ¿Cómo fue posible eso? Interrogaba Serafal mientras le dirigía una mirada filosa a Valí a pesar de que la chica tampoco tuviera conocimiento de lo contado por Albion. Los dragones celestiales contamos con la habilidad de detectar la presencia de nuestro rival. La desarrollamos a lo largo de los años que hemos permanecido sellados y la prueba está cuando el brazo de Issei reaccionaba con la mera presencia de Valí, contaba Albion. Con el paso de este último par de años estuve entrenando la habilidad en secreto ya que quería mantener informada a Valí y cuando por fin pude dominarla sucedió lo del cambio repentino y decidí guardarme el secreto, no quería que nadie se preocupara, terminaba de confesar Albion haciendo que todos bajaran la mirada, salvo los representantes de DH. Perdóname, Valí, decía sumamente triste Albion y la chica se mantenía en silencio mientras una sombra cubría sus ojos y lo mismo pasaba con Rías y Kuroka. Los líderes, por su parte, mantenían la seriedad en sus rostros y aunque estuvieran molestos por el secreto de Albion, en especial Serafal, entendían la razón del dragón para mantener el silencio. Sig suspiraba Valí, creo que entiendo tu punto de vista, Albion, decía la chica. Golpe. Rías estampó sus manos contra la mesa al momento que se ponía de pie y su rostro adoptaba una mueca de furia. ¿Todo este tiempo supiste esto? Gritaba la pelirroja mientras sus ojos se posaban en Valí y se podía apreciar que unas pequeñas lágrimas estaban amenazando con salir de sus ojos. ¿Guardaste este maldito secreto aún sabiendo que estábamos preocupadas por Issei? Le reclamaba la chica al tiempo que su aura se empezaba a sentir en la sala y todo su enojo estaba dirigido hacia Valí o, mejor dicho, hacia Albion. Rías. Tranquilízate. Circe trataba de hacer que su hermana no actuara de manera violenta. ¡No! Gritaba la pelirroja, ese maldito dragón nos ocultó algo importante. La heredera Gremori estaba iracunda. El aura que expulsaba la chica hizo que Reginald y Alessandra se sintieran abrumados por el poder que se sentía en el ambiente. Circe estuvo a punto de expulsar su propia aura para contrarrestar la de su hermana cuando Michael lo detuvo poniendo su mano en su hombro. El pelirrojo mayor veía con duda a su compañero rubio y este simplemente señaló con la mirada hacia una dirección y Circe giró su cabeza para encontrarse con la visión de Kuroka expulsando algo de Senjutsu. La acción de la Nekomata surtió efecto ya que el Senjutsu estaba calmando a Rías, quien se relajó visiblemente, al punto de dejar de expulsar su aura, pero no al grado de cambiar su mirada de furia. Rías, decía la Nekomata con un tono de voz apenas audible, debes calmarte, aún hay cosas que debemos aclarar. Las cosas empezaron a regresar a la normalidad gracias a la intervención de la pelinegra, pero solo fue por unos segundos, cuando recordaron al instante la información que obtuvieron minutos atrás. Volviendo al tema en cuestión, Michael tomaba la palabra con un tono serio. ¿Cómo está eso de que Drake no puede ser detectado? Michael tiene razón. Cuando el señor Reginald nos mostró esa misión hace unos días, pudimos ver que Issei hizo uso de la voz de Gear, decía Circe. Así que, ¿qué rayos significa esto? Preguntaba a Azazel. Exigimos una explicación y más les vale que sea buena, amenazaba Serafal mientras su voz reflejaba nada más que la fuerza de la Mau del inframundo. Las chicas presentes estaban perdidas en su mundo y no prestaron atención a las palabras de los líderes. Valí mantenía la vista perdida tras descubrir que su compañero Albion le había guardado un secreto que pudo haber hecho que las cosas fueran distintas. Kuroka no prestó atención ya que se encontraba abrazando a Rías mientras le aplicaba pequeñas cantidades de senjutsu para calmarla y la pelirroja tenía sus propios pensamientos que se relacionaban con Valí y Albion. ¿Y si Albion tenía más secretos relacionados con Suisse? ¿Y si Valí también tenía sus secretos relacionados con el castaño o secretos que ambos guardaran y que tuvieran a Issei como centro de atención? ¿En serio podía confiar en la peli platina? Otis, por su parte, se encontraba experimentando una nueva emoción que jamás había tenido y lo que sentía no le gustaba. Era como si un agujero apareciera en su estómago y tuviera la sensación de que algo malo se avecinaba, pero no sabía qué. Yo puedo responderles eso, dijo de repente Alessandra al momento que se ganaba la atención total de los líderes. Su sonrisa había regresado a su rostro y esto no les daba buena espina a los líderes, incluido a Reginald. Pero para que entiendan eso lo justo sería que tengan la historia completa, ¿no? Alessandra lo decía con algo de burla mientras veía a su jefe.
Reginald se sorprendió por lo que dijo la doctora y de manera interna la maldijo por la encrucijada en la que lo había metido. Demonios, Alessandra. No quería que la explicación se diera de esta forma. A pesar de que querían saber lo que había sucedido con Issei, los líderes también tenían curiosidad en saber la razón del por qué el castaño se quedó en el grupo y, más importante aún, cómo supieron de la existencia de lo sobrenatural y que los llevó a fundar el grupo. Aunque me cueste aceptarlo, hablaba Sir Setch, la señora. Señorita, señor Lucifer, aún no me he casado, interrumpía la doctora con un ligero tono de burla. Discúlpeme, la señorita Alessandra tiene razón, nos gustaría saber cómo es que ustedes se enteraron de nuestro mundo y que los llevó a crear DH, decía Sir Setch. En ese momento Bali, Rias y Kuroka prestaron atención, ya que también tenían curiosidad de las razones de los humanos, aunque la preocupación principal de las chicas yacía en lo que le habían hecho a Issei para que éste actuara de la manera en la que lo hacía. Fue en este momento que Reginald supo que no había marcha atrás, debía aclarar todo de una vez y rezar, a quien fuera o a lo que fuera, que las cosas no se salieran de control. Esperaba con todo su ser que entendieran el porqué de sus acciones. Bien, en vista de que no podemos postergar esto, les contaré todo y por favor, les pido que mantengan la paciencia hasta el final del relato y cualquier pregunta será respondida. Cambio de escena, a las afueras del Club del Ocultismo. Mientras la reunión se llevaba a cabo dentro del edificio, fuera del mismo nos encontramos con los encargados de la seguridad. Por un lado, estaba el séquito Gremory junto al equipo de Bali, quienes veían de manera analítica al grupo opuesto. Por otro lado, estaba Eva y el equipo Royal, quienes ignoraban las miradas que les enviaban los demás. Aunque Eva podía sentir una especie de molestia proveniente de las féminas del otro grupo. Bien, mientras papá y la doctora están dentro, nosotros nos encargaremos de la seguridad, declaraba Eva, aunque debamos trabajar con ellos. Esto lo decía con algo de odio en su voz, lo cual no pasó desapercibido por los del grupo sobrenatural. Así que nos dividiremos de la siguiente forma. Eva estaba viendo a sus compañeros agentes R. Ya, ustedes mantengan vigilados el perímetro del edificio. Las mencionadas asentían y se marchaban para empezar la vigilancia. Ustedes y él recorran la academia y manténganse atentos ante cualquier movimiento sospechoso. Los aludidos le dieron una pequeña reverencia a la chica y salían con dirección hacia sus posiciones. Y por último, tú te encargarás de vigilar los alrededores de la zona, mantén un radio de 20-25 metros y cualquier cosa te comunicas con nosotros. El agente y daba una pequeña reverencia y salía de la academia. Cuando se perdió de la vista de los miembros Gremory y los demás rápidamente, y sin que se dieran cuenta, usó algo de parkour para subir hasta el techo de un edificio en donde se sentó y sacaba unos pequeños binoculares para empezar con la vigilancia. Con el equipo repartido, Eva empezó a caminar en dirección hacia los árboles que estaban cerca del edificio sin prestarle atención alguna a los seres sobrenaturales. Rosueise, al ser la de mayor edad en el grupo, decidió tomar acción. Chicos, lo mejor será que nosotros también nos dividamos y tomemos nuestras posiciones. La Valquiria sugirió a su grupo, quienes asintieron y se separaron en los equipos que habían acordado con anterioridad. Pero Aken no mantenía la mirada hacia donde se había dirigido la Pelinegra y sin seguir la indicación de Rosueise, la reina Gremory empezó a caminar con dirección hacia donde estaba la coronel. Esto terminó por llamar la atención de los demás. Akeno. ¿A dónde crees que vas? Rosueise cuestionaba con mucha seriedad a su compañera de séquito. Voy a conseguir respuestas, fue la simple respuesta de la Pelinegra, quien se perdía entre los árboles antes de que la pudieran detener. El grupo sobrenatural se quedó en un silencio incómodo, pero nadie hacía movimiento alguno para ir a detener a la chica. Dando un suspiro de resignación, Rosueise le dijo a los demás que tomaran sus posiciones y aunque no quisieran tuvieron que hacer caso a lo dicho por la Valquiria y se marcharon para cada uno tomar su lugar. Cambio de escena, con Eva y Akeno. Eva había llegado hasta una parte alejada, donde estaba el muro que delimitaba la zona de la academia. La chica se sentó con su espalda recargada en el muro mientras que sacaba su arma, una pistola estándar para los miembros de DH, y la veía con algo de melancolía. Grieta. El sonido de una rama rompiéndose llamó la atención de Eva, quien se giró hacia el lugar donde provenía el ruido y se encontró con la presencia de Akeno. La reina Gremory veía con una mirada fría a la hija del líder de DH, y por dentro las emociones negativas se arremolinaban y buscaban salir. El recordar el ver a la Pelinegra muy cerca de Issei, al grado de tener su brazo atrapado entre sus generosos pechos, hizo que Akeno apretara los dientes de furia. Ella quería sacarle toda la información posible a Eva, demostrarle que Issei le pertenece a ella y las chicas del equipo de XD. ¿Se te ofrece algo? Akeno fue sacada de sus pensamientos por Eva, quien la veía de manera impasible.
Akeno solo se mantenía en silencio. ¿Eres sorda o qué? Preguntaba Eva con un leve tono de molestia en su voz. Disculpa. Hablaba Akeno con el ceño fruncido. Te pregunté si ocupabas algo o solo te me vas a quedar viendo. Respondía Eva. El silencio se mantuvo por un par de momentos en los que Akeno acomodó sus ideas y luego contestó. Aléjate de Issei-kun, decía Akeno con un tono frío en su voz. Eva solo alzó una ceja en señal de intriga y empezó a reír. Jejeje, se escuchaban las pequeñas risas de la chica. Akeno se empezó a enfurecer por su risa. Ja. Eva se carcajeaba luego de no poder contener más la risa. Fue en ese momento que Akeno vio todo rojo mientras unas pequeñas chispas salían desde las puntas de sus dedos. Cállate. TZZZZ. Akeno lanzó un pequeño rayo en dirección de Eva, quien detuvo su risa de golpe y esquivó el ataque de la pelinegra demonio naranja. Fiush. Akeno pudo sentir como algo le rozaba la mejilla. Dirigió su mano hacia su rostro y sintió algo cálido recorrer la parte izquierda de su cara. Cuando revisó sus dedos se llevó la sorpresa de que lo que sentía en su cara era sangre. Dirigiendo su mirada hacia atrás pudo darse cuenta que un árbol tenía una marca de bala en su tronco y regresando su mirada hacia Eva se quedó congelada al ver a la otra pelinegra. Eva tenía la mano extendida mientras sostenía su arma de fuego a la altura de su hombro mientras le daba una mirada carente de luz a la mitad demonio caído. No vuelvas a hacer eso si es que quieres mantener tu vida, dijo Eva con extrema frialdad en su voz. Podrás ser un demonio o un ángel caído ambos, pero una bala de luz concentrada con algo de veneno puede dañar a quien sea, y contando que mi arma tiene silenciador no creo que se den cuenta de tu muerte. Eva lo dijo con un tono macabro mientras una sonrisa sádica se apoderaba de su rostro. Akeno solo se mantuvo estática y Eva empezaba a caminar de regreso hacia el edificio y cuando pasó junto a Akeno se detuvo por un instante y le susurró al oído. Issei es ahora mío y no hay nada que puedan hacer para cambiar eso, he sufrido lo suficiente y solo él mitiga mi dolor y me mantiene cuerda. Y dicho esto Eva se alejó de Akeno, quien salió del trance un par de minutos después y aplicando algo de magia logró sanar la herida de su mejilla y se retiró hacia su posición designada, pero había algo que le mantenía la mente ocupada. Esa mirada, pensaba Akeno al recordar los ojos de Eva, me recuerdan a mí, y con este último pensamiento Akeno desapareció entre los árboles. Cambio de escena, lugar desconocido. Estaba solo sin nadie que me hiciera compañía. Las extraño, a todas. En un espacio totalmente vacío se encontraba Issei. El castaño estaba sentado con sus piernas recargadas contra su cuerpo mientras su cabeza se encontraba agachada y se podían escuchar sollozos. Debajo. Perdónenme por favor, eran los pensamientos del chico. Yo no quería. El chico temblaba mientras más lágrimas recorrían su rostro. Rías. Akeno. Asia. Koneko. Irina. Xenovia. Ravel. Rosueise. Chicas, las extraño, por favor sálvenme. El castaño se sumergió en sus pensamientos mientras el espacio donde estaba se llenaba de oscuridad poco a poco hasta que su imagen desapareció. Cambio de escena, de regreso a la sala de reuniones. Les voy a contar sobre cómo me enteré del mundo sobrenatural y lo que me llevó a fundar DH, decía Reginald con un tono melancólico y una mirada triste. Ahora todos prestaban atención a la historia de Reginald. Para esta parte el relato de Reginald se encontrará en itálicas. Historia de Reginald. Todo empezó hace 4 años, tal vez 4 y medio, cuando yo era un militar retirado y vivía feliz junto a mi esposa y mis 2 hijas. Nuestro hogar se hallaba en Italia, más concretamente en Florencia. Teníamos una casa a las afueras de la ciudad. Éramos muy felices. Mi esposa Caterina y mis 2 hijas. Eva, la mayor, y Angélica, la menor. Mi esposa era muy devota de la iglesia, ella estaba muy unida a su religión. Eva estudiaba en la academia y estaba en su último año. Era muy popular entre sus compañeros de escuela, al grado de considerarla la chica más linda del instituto. Angélica, por su parte, era como su madre, muy religiosa. Ella tenía el sueño de ir a estudiar al colegio renacentista de Roma y tenía la idea de meterse a un convento en la ciudad. Logró convencer a su madre y luego a mí y la enviamos a Roma para que siguiera sus sueños. Cada mes nos enviaba cartas o algún tipo de mensaje en donde nos contaba todo lo que hacía. Se veía muy feliz. Tenía muchos amigos, aprendía muchas cosas cada día y se acercó más a la religión que tanto quería. Pero, 4 meses después de que se fue dejamos de recibir sus cartas. Al principio no nos preocupamos ya que creíamos que tenía muchos deberes de los cuales debía hacerse cargo, pero al tercer mes de no haber recibido noticias de ella empezamos a preocuparnos y luego recibimos una carta por parte de la policía de Roma. Nuestra hija había sido secuestrada. Esta noticia nos impactó a todos.
Catherine quedó muy preocupada y estaba muy estresada. Eva estaba igual. El saber que su querida hermanita estaba desaparecida la dejó con un estrés grande. No se desenvolvía con la seguridad a la que estaba acostumbrada a mostrar. Yo por mi parte contacté con mis antiguos asociados del ejército alemán y les pedí ayuda para buscar a mi hija. Grande fue mi sorpresa cuando me dijeron que una división de agentes se encontraba trabajando en un caso de desaparición de monjas. Mi hija era una monja luego de que se metió al convento en Roma. Luego de una semana estaba dispuesto a ir a Roma y tratar de encontrar a mi hija. Nos llegó otra carta de la policía de Roma. La habían encontrado. Pero debíamos ir inmediatamente. Para reconocer el cuerpo. Jamás había visto a mi esposa y mi hija mayor tan destrozadas. Llegamos a Roma y nos dirigimos a la morgue de la estación para dar cuenta de los hechos. Si era el cuerpo de Angélica. Volvimos a Florencia totalmente devastados. Trajimos su cuerpo para darle santa sepultura. Pero para llevar a cabo el proceso, debimos entregar su cuerpo para la autopsia. Y llegaron las revelaciones. Tenía indicios de tortura y lo peor, la habían violado. Cuando preparamos el cuerpo para el entierro le pusimos su hábito de monja. Ella siempre estuvo muy unida a la religión, a la iglesia. Cuando nos estábamos despidiendo de ella en el funeral, yo me acerqué al ataúd y encontré algo raro en su indumentaria, un pequeño medallón dorado que se veía no pertenecía a las ropas de monja. En el medallón estaban grabadas las iniciales DA encerradas en un círculo con símbolos raros. Había algo raro ahí. Luego del entierro de la hija menor nuestra familia se empezó a desmoronar. Yo me sumergí en una investigación para saber el origen del misterioso medallón. Eva se volvió alguien fría y distante incluso con nosotros. Pero mi esposa fue la que recibió el golpe más duro. El perder a su pequeño sol hizo que cayera en depresión. Ya no comía, no hablaba, no salía de casa, nada. Se descuidó en su totalidad y yo, al estar cegado por querer encontrar el origen del medallón, no presté atención a mi esposa. Un par de meses después estábamos teniendo otro funeral. Esta vez de mi esposa, quien por la desnutrición quedó muy mal y luego falleció de inanición. Ahí me di cuenta que fui un estúpido al no apoyar a mi esposa y mi hija cada vez se alejaba más de mi lado. Decidí entonces regresar a mi madre patria, Alemania, junto a mi hija. Pero antes de poder salir de Florencia recibí una última carta. Esta estaba dirigida hacia mi persona y firmada por una tal persona N, quien me dijo que tenía la respuesta que yo tanto buscaba. Debía ir a Turín. Llegando a Turín junto a Eva nos encontramos con la doctora Alessandra Nitrisse, quien me dijo que sabía el origen de procedencia del medallón. Le exigí que me diera la información y ella solo me contestó con lo siguiente. ¿Crees en lo sobrenatural? Interrumpió Alessandra el relato de Reginald. Los líderes de las facciones y las chicas veían a la doctora con sorpresa. Así que fue ella quien le dijo a Reginald sobre el mundo sobrenatural. Yo fui quien le dijo todo a Reginald, decía Alessandra con una sonrisa, y Serafal no pudo evitar la curiosidad. ¿Y cómo supiste tú del mundo sobrenatural? Preguntaba la Mau. Eso es sencillo, señorita Serafal. Alessandra aún mantenía esa sonrisa que ponía nervioso a más de uno. Soy muy curiosa. Cuando hay algo que me llama la atención lo investigo a fondo. ¿Y qué pasó después? Preguntó Rías, intrigada por lo que estaba escuchando. Sentía que pronto sabría lo relacionado con Issei, pero no le daba buena espina. Issei se mantenía estático. En ningún momento había hecho algún movimiento. Luego de que Alessandra me contara sobre las facciones y que todos los mitos y leyendas del mundo eran reales, yo no le creí, obviamente, ya que era la primera vez que me enteraba de eso, pero luego me mostró varias pruebas, entre ellas vídeos que ella había encontrado, explicaba Reginald, y luego de aceptar la explicación, me dio un libro donde estaban los símbolos que había en el medallón y unas notas con el nombre de la persona, el demonio, responsable de lo que le había pasado a mi hija. Reginald hablaba con una gran cantidad de odio al mencionar esa parte de su pasado. ¿Qué clase de notas? Preguntaba a Sassel. Notas de una investigación que la propia Alessandra llevaba a cabo sobre la desaparición de las monjas, donde gracias a sus contactos logró dar con el perpetrador, explicaba el peliblanco. ¿Quién fue? Cuestionaba Sirsex, pero algo le decía que no le gustaría la respuesta. Diodora Astaroth fueron las únicas palabras de Alessandra. Una vez más la sala se sumergió en un silencio incómodo, pero este era más tenso que los anteriores. ¿Diodora fue el causante de todo? Era la pregunta que rondaba la cabeza de los seres sobrenaturales. Sirsex y Serafal sentían furia tan solo el recordar el nombre de ese malnacido que tanto daño causó en el pasado. Azazel y Michael estaban igual. Valí y Kuroka se asquearon al recordar a tan aberrante ser. Ellas estuvieron presentes cuando Issei entró en la Juggernaut Drive por culpa de ese bastardo.
En esa ocasión, y luego de saber sobre su accionar, se pusieron a pensar y si ponía su vista en la tierna e inocente Lefay. Tan solo pensar en esa posibilidad hacía que Bali sintiera la necesidad de entrar en Juggernaut Drive solo para proteger a su amiga y Kuroka dejarse llevar por el Senjutsu para defender a su amiga Maga. Rias por su parte adoptó una expresión de odio total con tan solo escuchar el nombre de ese demonio. Nunca olvidaría el dolor que sintió Issei cuando se dejaba consumir por la furia al pensar que así había muerto. ¿En entonces F fue por Diodora que se fundó DH? Preguntaba Kuroka. Sí y no respondía Reginald para confusión de los demás. No entiendo, decía Rias. Diodora fue artífice, pero no fue la razón principal, decía Reginald, me explicó. Luego de saber que el causante fue un demonio desarrollé un odio profundo por los de su raza y luego Alessandra me dio la noticia de que el dios de la Biblia estaba muerto. Ahí me sorprendí ya que me hizo recordar que mi esposa se pasaba todos los días desde la tragedia en su habitación, nuestra habitación, rezando y pidiéndole a Dios que solo fuera una terrible pesadilla. Reginald ahora lo decía con un tono triste. Ahí entré en una fase de cólera total creyendo que la iglesia, los ángeles, habían abandonado a mi esposa, que la afamada religión de amor e igualdad había abandonado a uno de los suyos cuando más los necesitaba. Pequeñas lágrimas salían de los ojos de Reginald. Estaba sumergido en el odio y estaba dispuesto a crear un grupo que se encargara de erradicar a todo ser sobrenatural, pero fue Alessandra quien me hizo entrar en razón. Ahora todos veían a la doctora con los ojos bien abiertos luego de escuchar la declaración de Reginald. Le dije que no se dejara llevar por el odio. Su familia no fue la única que sufrió a manos de lo sobrenatural y que no sería la última, decía Alessandra con una expresión seria en su rostro. Podrá haber sonado cruel, pero era la realidad. Le dije que varias familias tenían esos problemas y que no siempre eran seres sobrenaturales los causantes, sino también otros humanos. Fueron esas palabras las que me hicieron entrar en razón. Esas y otras que hicieron que tomara la decisión de fundar DH, decía Reginald. ¿Cuáles palabras? Cuestionaba Bali. Le dije que si se dejaba llevar por la venganza contra una raza en específico o contra un grupo de seres fuera de nuestro alcance, perdería lo único que le quedaba, hablaba Alessandra. Mi hija Eva, susurraba Reginald. Es por eso que decidí fundar DH, declaraba Reginald, no para declarar la guerra a lo sobrenatural, sino para proteger a la humanidad de cualquier peligro que la amenazara, ya sean demonios, caídos, monstruos o los propios humanos. Es por eso que nos llamamos DH, defensores de la humanidad. Pero también por algo que identifica a nuestra especie, los derechos humanos. La declaración del peliblanco dejó atónito a más de uno, más aún les quedaba la duda. ¿Issei qué tenía que ver en todo esto? ¿E Issei qué tiene que ver con tu grupo? Fue Michael quien hizo la pregunta que los demás tenían en mente. Reginald bajó la mirada y una sombra cubría su rostro. Él no quería hablar de eso, pero no le quedaba de otra. Fue un capricho. Y de nuevo el silencio se presentó en la sala. ¿A qué se refería con eso de un capricho? Cuando el grupo fue fundado y luego de que capturamos a Risebim y su aliado Euclid y obtuvimos la información que queríamos, encontré algo que me llamó la atención, decía el fundador de DH, algo sobre un tal Sekiryu Utei que se enfrentó al demonio Diodora para proteger a una inocente doncella de sufrir el mismo destino que mi hija. Me refiero a la poseedora del Duilig de Alin, Asia Argento. Luego de escuchar sobre ese guerrero, un deseo de tenerlo en mis filas apareció dentro de mi ser. Aún guardaba algo de rencor contra la familia Astaroth y quería a aquel que peleó contra el malnacido que me quitó a mi hija menor. Reginald lo decía mientras dirigía su mirada hacia el techo, como si estuviera recordando algo del pasado. Cuando me topé a Issei en Múnich hace 2 años sabía que no podía dejar pasar esa oportunidad e hice todo lo que estuviera a mi alcance para unirlo a mi causa. Entonces mantuviste a Issei contra su voluntad, decía Bali con un tono de voz muy bajo, pero que denotaba un gran enojo. No me siento muy orgulloso de lo que hice en esa época, pero ya era muy tarde para retractarme. Corría el riesgo de ser visto como un enemigo por ustedes, jejeje, aunque creo que ya me consideran un enemigo, contestaba Reginald con un tono de sarcástico. Cuando me di cuenta de que lo que hacía estaba mal ya era muy tarde, había tomado unas decisiones aberrantes, me arrepentí de lo que había hecho, lo que había provocado. La voz de Reginald se empezaba a quebrar con cada palabra. Sirsex, Azazel, Michael y los demás fueron tomados por sorpresa por la actitud de Reginald. Frente a ellos ya no estaba el hombre que imponía con su mera presencia, ahora estaba un hombre que se lamentaba de sus acciones, que buscaba enmendar sus errores, pero, ¿cuáles errores? Antes de que le pudieran preguntar algo más, Alessandra interrumpió.
Señor Reginald, habló la doctora, tenemos unos invitados no deseados. Acto seguido la doctora presionó el botón del control que había guardado con anterioridad y el brillo azul apareció en los ojos de Issei de nuevo, quien rápidamente sacó un arma de fuego, la apuntó y... ¡bang bang bang! Continuará. Gracias por escuchar este fanfic, espero que sigan viendo mis próximos vídeos y que este proyecto mío se convierta en una gran comunidad de amantes del fanfic. Sin más que decir me despido, soy Wolf Fanfics y tengan un buen día.